que deberían agregar a Worldbox para hacerlo más entretenido, parte 4. Hola a todas y a todos, espero y estén bien. Desde hace tiempo me llevan pidiendo este video, pero por razones personales no lo he podido realizar, y debido a que no había publicado este video, ustedes en los comentarios estaban más o menos así. ¡Qué gran historia! Y después de un largo tiempo, y de que superaran la cifra de likes en el anterior video de esta serie, y de sus amenazas de muerte, con amor, hoy les traigo que deberían agregar a Worldbox para hacerlo más entretenido, parte 4. Si quieres que continúe la serie, déjame tus propuestas en los comentarios, y si tu propuesta es muy buena, podrás aparecer en el próximo video de la serie. ¡Puta, qué ofertón! Ya que andas por los comentarios, pégale un like a este video, así sabré si te gustó el video. Sin más que decir, empecemos con las propuestas hechas por ustedes. Más formas de gobierno. Actualmente, en el juego, existen 3 formas de gobierno: el militarista, el diplomático y el administrativo, pero en esta imagen, podemos ver más formas de gobierno, como el comunismo, la república, el fascismo o las dictaduras. Estas formas de gobierno quedarían excelentes en el juego, pero, desafortunadamente, no van con la época del juego, solo las monarquías. Más profesiones y rasgos. Esto lo desarrollaría una criatura al momento de querer desarrollar una habilidad. Por ejemplo, ser granjero, un militar, un constructor, un sacerdote, un herrero o un marinero. Así se desarrollarían más rasgos y el juego sería más completo de lo que ya es ahora, y más características de cada criatura de las civilizaciones, como la ropa, bancos o bodegas, donde se almacenaría el oro de cada ciudad, dependiendo de la cantidad de esta. Esto podría servir para los reinos que atacan a las ciudades y robarse el oro y los recursos de estas ciudades. Además, que los bandidos tendrían un solo objetivo: saquear y robar todo el oro que les sea posible de una ciudad, y obtendrían el rasgo de avaricioso, o un simple ciudadano también lo podría ser. La migración. Esto se daría por las guerras entre 2 reinos o más. Las personas no soportarían estar ahí y huirían a reinos pacíficos, o se daría por la falta de comida, enfermedades, el rey, el estilo de gobierno y varios aspectos más. Además, que al momento de mandar colonizadores, vayan en grupos de 5 o 10 personas para fundar una ciudad, pero antes de eso, enviar exploradores para que investiguen si el área es segura y les conviene asentarse ahí. El editor de personajes. Esto ya lo habíamos hablado a lo largo de la serie. También lo de los animales y las construcciones. Si aún no las has visto, te dejo unos enlaces en la descripción o en el comentario fijado que deje. Pero volviendo a lo que dijo el usuario, eso sería muy entretenido, ya que modificarías la salud, la fuerza, las armas y todo de un personaje en específico. Barcos piratas, que al momento de un reino ser disuelto, los barcos que aún quedan se volvieran en barcos piratas, ya que esto sucede muy a menudo, porque al momento de que un reino es disuelto, los barcos explotan, y los piratas se encargarían de destruir los demás barcos que se vayan encontrando, y de él salieran los bandidos a atacar ciudades y reinos enteros. Que los golpes de estado y las guerras civiles fueran más realistas, impulsadas por bandidos o por la clase obrera para derrocar al rey por problemas como las guerras, la falta de comida, enfermedades y más. Más minerales, para hacer evolucionar más a las civilizaciones, como el cobre y la plata, para usarlas en distintas armaduras, armas y tecnología, también en los barcos, o incluso podrían evolucionar tanto como para crear globos aerostáticos, para moverse más rápido por el mapa. Descargar mapas desde el juego y no tener que ir hasta Discord. Bueno, esto estaría bien, pero tendrían que hacer mucho para llevar todos esos mapas hasta el juego, y el juego se tendría que usar con internet. Pero actualmente no es muy difícil descargar los mapas. Es más, aquí arriba te dejo un video donde explico cómo descargar mapas en Worldbox, y en la descripción.
hacer alianzas entre reinos, a través de bodas, o tratados. Esto estaría muy entretenido, colocarlo en el juego, porque podrías ver, las alianzas entre reinos, o incluso, podrían unirse, y crear uno nuevo, más fuerte, y que la diplomacia, sea más importante en el juego. Por ejemplo, si un ciudadano, de un reino, roba, o mata a alguien de otro reino, podría comenzar una crisis diplomática entre ellos, y disminuirían las relaciones entre esos reinos. Más estructuras, esto suena interesante, podrían agregar mercados, donde varios reinos comerciaran entre sí, además de los barcos, centros de entretenimiento, como los coliseos, o partidos de fútbol. Sé que no va con la época, pero sería divertido ver eso, o por lo menos en mods, conectar varios mundos a la vez. Esto suena increíble, pero al momento de llevarlo a la práctica, sería muy complicado, ya que el lag aumentaría en gran medida por el tamaño del mapa, a menos de que solo fueran portales, por donde pasarían solo las criaturas. De esa forma solo sería posible unir los mundos. Más habilidades aleatorias, por ejemplo, que en algún lugar de un gran país, no mentira, que en algún lugar del mundo apareciera una enfermedad, como la peste, o la gripa, si la agregan, o que subiera súbitamente la temperatura, o bajara, en tu mundo. Así, se comportaría más o menos a la vida real, y las civilizaciones, se tendrían que acoplar a este nuevo estilo de vida. Más animales, y estaciones, esto ya lo habíamos también abordado en los anteriores videos, pero sigue sonando interesante, y lo repito, XD, si faltan más animales en el juego, pero recuerda que este grandioso juego está aún bajo desarrollo, y cada mes nos traen noticias nuevas sobre él. ¿Qué tal si un desarrollador ve tus propuestas y decide colocarlas en un futuro en las actualizaciones? Así que no perdamos las esperanzas, tus propuestas pueden estar en el juego. Dicho todo esto, te invito a suscribirte y a dejar un comentario dejándome tus propuestas sobre el juego, y habrá una quinta parte, y no olvides dejarme un like. Sin más que decir, me despido, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Adiós.